¿Qué pasa, claquetazo? ¿Cómo estamos? Una mañanita fresca en Valladolid. Nuestro cuarto día ya en la Seminci y andamos cansados pero disfrutando muchísimo de este festival. Y vengo a traeros la review de la película más esperada por nuestra parte para este festival, que ya se estrenó en Cannes, creo que se estrenó en Venecia y que ya hablaron muy bien de ella desde ese momento. Hablo de The Brutalist. The Brutalist, de Brady Corbet, un director que quizás no suene, a mí tampoco me sonaba, no he visto nada más suyo. Es bastante joven, tiene alguna película, no sé si 2 o 3 más, pero sin duda esta le está dando mucho nombre estos últimos meses y no es para menos. O sea, The Brutalist, como dice el nombre, es una película brutal. O sea, el nombre no es por eso, obviamente, chiste malo, pero la película son 3 potentes horas y media casi, bueno, incluso más. Tiene un intermedio que la verdad se agradeció bastante, de 15 minutos, porque la peli es densa, pero no es esta peli que dices que se acabe ya, como no sé, alguna de estas de Scorsese, como la última que se hizo ahí larga. Esta tiene un ritmo bastante duro, va rápida, tiene muchísimas escenas. Esa es una peli muy fluida y que cuenta la historia de un judío exiliado no, se tuvo que ir obviamente por la Segunda Guerra Mundial y que llega a Estados Unidos. La primera secuencia de la película ya te deja, agarrado al asiento. O sea, no voy a hacer spoilers de la escena, pero ya es una escena que entra tan fuerte que dices, joder, esta película va a decir cosas, o sea, va a dar que hablar. El personaje es, como ya he dicho, creo que se llama Laszlo, es un nombre, no sé si era alemán, y pues es exiliado de Alemania y llega a Estados Unidos sin su mujer y su hija porque ellas se quedaron allí, no pudieron escapar, y él llega a Estados Unidos, y parece como que la peli va a tirar por el camino del sueño americano, ¿no? De ese expatriado que llega a Estados Unidos, ¿no? La patria de la libertad, que allí va a poder realizar sus sueños, porque él es un arquitecto que ya ha hecho varias obras allí en Alemania, y es un arquitecto con un estilo, lo que diríamos ahora, brutalista. O sea, de ahí el nombre, como con mucho mármol, hormigón, con formas muy cuadradas, monumentales, sin mucha floritura, simplemente va a lo preciso, formas, edificios grandes. Y él llega allí a Estados Unidos y pues tiene un amigo, ¿no?, que se queda con él al principio a vivir. Le da trabajo porque él tiene una empresa de muebles, creo, de reformas, que me hacía gracia este gag porque la empresa se llamaba Miller e Hijos, y él ni se llamaba Miller ni tenía hijos, pero decía que en Estados Unidos así funcionaban las cosas, y se pone a trabajarla solo con él. Y pues empiezan a reformar, a ir a casas de adinerados, de ricos, a hacerle los muebles, y ahí ya Laszlo empieza a destacar con su estilo, con un estilo innovador que no se había visto antes. Pues ahí la gente empieza a darse cuenta de que realmente es un hombre con talento. Y bueno, más o menos ahí la sinopsis de la película. No quiero entrar mucho más porque ya nos adentraríamos un poco en el camino de los spoilers, pero sí que decir que es una película muy dura. O sea, dura de estas películas que cogen una parte de ti y la destrozan, básicamente. Pues tampoco es muy lacrimógena, es decir, tampoco quiere ir a lo fácil, a el familiar muerto o los judíos expatriados que no encuentran hogar o que son asesinados, ¿no? O sea, no tiene violencia apenas la película, pero sí que un ambiente, como una atmósfera bastante opresiva, sobre todo por la segunda mitad de la película, en la que ya aparece, bueno, esto sí se puede considerar spoiler, pero como tiene un largo recorrido en la película, bueno, aparece la mujer otra vez, la mujer y su sobrina, y ahí introducen un personaje muy interesante, porque esta mujer se había quedado en silla de ruedas, se había quedado minusválida, y ya vino a Estados Unidos y ya estaba en silla de ruedas, y el hombre no lo sabía. Entonces ahí, cuando llega, como el hombre se lleva una pequeña decepción, y pues ahí empieza a haber pequeña tensión en la relación, y eso se va viendo a lo largo de la película ya hasta el final.
O sea, la película tiene unos personajes muy fuertes, sobre todo el protagonista, que bueno, no lo he mencionado, pero es Adrien Brody. Adrien Brody de nuevo haciendo el papel de un judío, como en El pianista, que de hecho ya la comentamos aquí en el claquetazo. Estoy teniendo un frío, macho, me voy a levantar para andar un poco, porque no sabéis el frío que hace en Valladolid a las 8 de la mañana. Pero bueno, luego hay otros personajes, sobre todo estos magnates, ¿no?, estadounidenses, este hombre que tiene un gran patrimonio y que quiere construir un edificio. De hecho, el argumento de la película va de que Laszlo tiene que construir un edificio, ¿no?, para este hombre. Y es un hombre, podemos decir, de estos, no sin escrúpulos, pero sí muy apegado a lo que es su patrimonio, su dinero, su poder, ¿no? Él está un peldaño por encima de los demás. Y eso se nota en la forma de tratar a los otros personajes, sobre todo a Laszlo, que desde el principio le toma como si fuera un mero objeto suyo. O sea, le dice: ven a vivir aquí a mi finca y me construyes un edificio, que quería hacerle para su madre difunta. Quería hacerle un gran monumento, un edificio religioso, pero con diferentes salas, ¿no?, para actividades, gimnasio, biblioteca. Es un edificio grande y con este estilo brutalista que tenía Laszlo. Luego también está el hijo de este hombre, que es más o menos parecido, pero más joven, mucho más arrogante, trata con desprecio a los demás, más que su padre, porque su padre es mucho más refinado, más educado, con modales, pero al mismo tiempo esconde algo. O sea, se ve que está de algún modo reprimido, ¿no? Y bueno, el final de la película, no quiero entrar en qué pasa ni nada del argumento, pero es fuerte. O sea, es un final que te quedas pensando, que dices: vale, ¿qué acaba de pasar aquí? Porque entra un poco en el terreno de lo simbólico, con ya el edificio, con demás aspectos de los personajes, ya cómo acaba cada uno. Es un final que a mí, por lo menos, y creo que a mis compañeros también, nos dejó un poco tocados. Luego salimos a comer a Valladolid y estábamos como de bajón un poco por la película, pero al mismo tiempo como impactados de la magnitud que tenía, sobre todo en lo visual. O sea, lo visual de esta película no tiene ningún sentido. Es decir, unos planos brutales. Hay un momento en el que van a... ¿dónde era, Marcos? ¿En Italia? Carrara, que supuestamente de ahí se extrae el mármol para obras así de esculturas o para edificios. Un mármol muy blanco. Entonces van ahí en unos planos de las montañas espectaculares, de las canteras, de todo el mármol. Luego lo que son planos aéreos, por ejemplo, de un tren que cruza el plano en diagonal con todo el vapor. Y tú dices: pues un plano que no tiene nada, ¿no? Pues ese plano es de mis favoritos de la película. Todo se ve espectacular. Y también en esta escena inicial que he comentado, pero tampoco me meto más ahí. Y en sí, todos los planos de maquinaria, sobre todo también de grúas, de máquinas, de tractores de estos gigantes que cargan los materiales. O sea, se ve también el proceso de construcción de estos edificios. Y yo creo que a la gente, a los arquitectos, a la gente que estudia arquitectura o que simplemente les gusta la arquitectura, es una peli que les va a transmitir algo. Les va a transmitir un mensaje, les va a transmitir sensaciones con toda esa arquitectura. Entonces, yo creo que es muy recomendable verla si este es tu perfil. Y si no, también. O sea, es una película con historia, con gran narrativa, con personajes muy fuertes. Sí que es un ambiente opresor, pero es de esas películas pues del estilo de Scorsese, o quizás también Paul Thomas Anderson, ¿no?, con Pozos de ambición, o Scorsese con sus pelis de gángsters, o con el Lobo de Wall Street, aunque no es el tono, no hay tanta comedia, pero sí que es un poco el estilo de contar la vida de un personaje, que de hecho fue un personaje real, es un arquitecto, y contarla pues de un modo propio, con estilo personal, y con mucha grandilocuencia, pero no es una película recargada. Es decir, es magnitud de planos, pero que no dices: joder, se está pasando, como en otras películas, la Moulin Rouge o está Babylon, o Megalópolis, ya por decir, porque Megalópolis también la vimos hace poco y joder, desastre. Pero bueno, lo dicho, o sea, es una película monumental que es muy recomendable. No sé si saldrá en el cine, ojalá que salga, pero al ser tan larga es bastante difícil que las distribuidoras quieran estrenar. Pero yo creo que merece la pena. Se lo he dicho, había un intermedio de 15 minutos que se agradece muchísimo. Te sales fuera, respiras aire, dices: ¿qué acabo de ver? Y está muy bien. Así que yo creo que dejarlo por aquí. No sé si se me olvida algo de esta película.
La verdad que he comentado yo creo que todos los aspectos un poco por encima. También destacar el contexto de esos judíos que llegan a Estados Unidos y que hay una bifurcación en el camino de estos, que es o me voy a Estados Unidos o me voy al nuevo Estado de Israel. También está esa disyuntiva de la sobrina, por ejemplo, que se quiere ir a vivir al nuevo Estado de Israel, y Laszlo no quiere, Laszlo se quiere quedar en Estados Unidos terminando su gran proyecto. Entonces también eso da que pensar, porque es un tema de actualidad ahora mismo, el Estado de Israel y tal. Entonces entender ese contexto, ¿no?, de los judíos, lo que sentían en la época, por qué querían irse a ese estado, por qué querían formar un pueblo, está bastante bien expresado en la película, y yo creo que se agradece bastante toda esa parte, ¿no?, el ámbito histórico de la película. Y también me gusta que no se centre en la guerra mundial, porque eso ya está muy visto, lo hemos visto en millones de películas, pero esto se centra en cuando el judío llega a Estados Unidos y después. Y la guerra pues queda atrás, es un vestigio del pasado. Así que nada, dejar por aquí esta review. Vamos a hacer ahora alguna más porque vamos un poco con retraso. Este ya es el cuarto día. Nos queda una película más de Different Man y luego ya nos vamos a Madrid. Pero bueno, grabaremos las que nos quedan, no sé si 5 reviews más. Así que tranquilos que va a haber contenido en el canal. Y nada, dejarlo por aquí. Está siendo un gran festival. Sí que estamos encontrando con películas que tú dices, ya entiendo por qué hay tanto hate al cine moderno, ¿no? Es un poco así experimental o con temas muy de actualidad, ¿no?, que en realidad no es ese tema trascendental que se trataba antes en el cine. Quizás ahora se están yendo por otros caminos un poco más extraños, pero que sí que quieren profundizar, pero de formas quizás novedosas que a lo mejor no estamos nosotros preparados para este tipo de contenido. Pero bueno, ya veréis la review que va a hacer luego Marcos de Grand Tour y quizás lo entendáis mejor. Así que nada, dejarlo por aquí y nada, sigan viendo. Claquetazo.